Buen día para todos. Seguimos en la Parashat Tzavé, capítulo 28, versículo 31. Harás el manto del efod enteramente de lana turquesa. El manto es llamado del efod, en el sentido de que el efod estaba colocado sobre él a modo de ceñidor. La abertura para la cabeza estará doblada hacia adentro. Su abertura tendrá un borde de derredor de tejedor, como la abertura de un coselete será. No será desgarrado. Vamos a ver qué dice Rashi aquí. Enteramente de lana turquesa. El manto entero era de lana turquesa, ya que no había otra clase de material mezclado en él. La abertura para la cabeza estará. Esto se refiere a la abertura del manto en su parte superior, que era la abertura para el cuello. Doblado hacia adentro, dice el Targum, doblado hacia adentro de tal modo que que su pliegue le sirva de bastilla. La hechura del pliegue era de tejido y no por medio de aguja. Como la abertura de un coselete, de este versículo aprendemos que sus corazas tenían sus aberturas dobladas hacia adentro. No será desgarrado, es decir, que no hay que hacerlo como la abertura de un coselete para que el manto no se desgarre. Esto implica que quien la desgarre transgrede un mandamiento negativo, pues este precepto forma parte del número del mandamiento negativo de la Torá, y lo mismo se aplica al enunciado. El pectoral no se desprenda, y también el enunciado no serán quitados, dicho con respecto a las barras del arca. Seguimos, versículo 33, en su bastilla hará granadas de lana turquesa, lana púrpura y lana carmesí alrededor de su bastilla y campanillas de oro entre ellas en derredor. Granadas, estas eran adornos redondos y huecos que tenían forma de granadas hechas como los huevos de gallina. Y campanillas de oro, estos adornos eran campanillas con badajos en su interior, entre ellas en derredor. Esta frase significa entre ellas alrededor, es decir, que entre dos granadas había una campanilla la cual estaba adherida a y colgaba del borde inferior del manto. Versículo 34, una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada en el vestidor del traje en derredor. Campanilla de oro y una granada junto a ella, es decir, una campanilla de oro y una granada junto a ella. Capítulo 35. Deberá estar sobre Aarón para que oficie, y se escuchará su sonido cuando él entre al santuario delante del Eterno y cuando salga, para que no muera. Harás una placa frontal de oro puro y grabarás en él sobre el grabado de su sello santo para el Eterno. Lo pondrás en un hilo de lana turquesa y estará sobre la cofia, hacia el frente de la cofia estará. Deberá estar sobre la frente de Aarón para que Aarón porte el pecado por las cosas consagradas que los hijos de Israel consagren por cualquier regalo de sus ofrendas sagradas. Estará continuamente sobre su frente para beneplácito hacia ellos delante del Eterno. Entonces vamos a hablar sobre esto aquí. Para que no muera, dice Rashi, de lo que implica esta frase enunciada en términos negativos, infieres algo positivo. Si el Cohen ya ha puesto la vestidura sacerdotal, no estará sujeto a la pena de muerte. Pero si entra al tabernáculo en el desierto, en el templo de Jerusalén, faltándole una de las vestiduras, será acreedor de la pena de la muerte, manos del cielo. Una placa frontal, este objeto era como una lámina de oro de 2 dedos de ancho que rodeaba toda la frente del Cohen, extendiéndose de oreja a oreja. En un hilo de lana turquesa, sin embargo, en otro lugar, y literalmente está escrito, pusieron sobre ella la placa frontal un hilo de lana turquesa. Además, aquí está escrito que la placa frontal estará sobre la cofia, mientras que a continuación se dice que estará sobre la frente de Aarón. Asimismo, en el tratado talmúdico también llamado Shechita Kodashim, aprendimos que el cabello del Cohen era visible entre la placa frontal de oro y la cofia, y en ese lugar se colocaban los tefilín. De lo dicho en el tratado de Sefajim, aprendemos que la cofia estaba situada arriba, a la punta de su cabeza, y no era lo suficientemente profunda como para meter en ella toda la cabeza hasta el frente, y la placa frontal de oro estaba colocada más abajo, pero no sobre la cofia misma. Se puede resolver esta contradicción del siguiente modo: los hilos de lana turquesa están insertados en agujeros que tenía la placa frontal y colgada de ella en sus dos extremos y en el medio. Había 6 hilos de estos en estos 3 lugares, los de 2 hilos de cada lugar. En cada uno de estos lugares había un hilo
en la parte superior de la placa frontal del estado exterior y otro en el lado interior, opuesto a él. El Cohen ataba las puntas de los hilos en la parte posterior del cuello, los tres pares de puntas. Así pues, junto con la longitud de la placa frontal de oro y los hilos que estaban en sus extremos, se rodeaba todo el cráneo. El hilo del medio, que estaba en su borde superior, era atado junto con las puntas de los otros dos hilos laterales, pasando por encima del ancho de la cabeza de su parte superior. De este modo, la placa frontal de oro junto con sus hilos tenía la forma de un sombrero. Y es con respecto al hilo del medio que el versículo dice que estará sobre la cofia, es decir, que el Cohen se ponía la placa frontal de oro en su cabeza como una especie de sombrero sobre la cofia, y el hilo del medio que quedaba sobre la cofia mantenía la placa frontal para que no se cayese, quedando la placa frontal colgando delante de su frente. De este modo, todos los versículos que aparentemente se aplica perfectamente. La parte externa del hilo del medio sobre él, la placa frontal de oro, la placa frontal estaba sobre la parte interna del hilo y el hilo estaba por encima de la cofia. Para que el Aarón porte, connota perdón. Aún así, este término no se aparta del significado primario de portar, en el sentido de que Aarón porta sobre sí el fardo del pecado, con lo cual se quita el pecado cometido en las cosas consagradas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el pecado de las cosas consagradas? Quiere decir que el tzit tenía un propósito de apaciguar a Dios por la sangre y la grasa de las ofrendas que fueron ofrecidas en estado de impureza, que es el pecado de las cosas consagradas, como lo hemos aprendido. ¿Qué pecado cometido contra la ofrenda sagrada es aquel que existe perdonar? Si fuera el pecado de Pigul, no, aquí Rashi se va a meter en toda la explicación, pero en verdad solamente va a ser referente al pecado de consagrarlo en forma, como dice al principio, en estado de impureza. Pero no es de un principio, no quiere decir de que el animal cuando se degolla y todo lo demás está impuro. Y entonces ya yo sabiendo que está impuro lo hago, no. Quiere decir de que lo hace de una forma que él no sabía. Y después de que él sabía, entonces se dice que ese tzitz que tenía en la frente del Cohen le hacía que le perdonaba ese pecado, apaciguar ese, y la sangre era como si estuviera pura y no impura. Y aparte de eso, también un majloque sobre los diferentes opiniones, que si la placa del Kohen Gadol tenía que estar puesta sobre el Kohen Gadol o no. ¿Por qué? Porque aquí dice deberá estar sobre la frente de Aarón para que Aarón porte el pecado. Entonces dice, sí, entonces deberá estar en la frente, quiere decir que tiene que estar puesta sobre Aarón o sobre el Kohen Gadol que esté en ese momento. Pero si no, no. Y hay una segunda opinión que dice que no, que incluso que no esté en la frente de Aarón, con todo eso también porta el pecado para las cosas consagradas que los hijos de Israel consagran por cualquier regalo. Seguimos aquí adelante, no vamos a decir todo lo que dice aquí también, es prácticamente lo que explicamos. Harás una túnica de encajes de lino, harás una cofia de lino y harás una faja de labor de recamador, es decir, las harás de mucho encaje y toda ella será de encajes de lino. ¿Qué? Y para los hijos de Aarón harás túnicas y le harás cinturones y le harás bonetes para gloria y para esplendor. Con ella vestirá a tu hermano Aarón y a sus hijos junto con él. Y para los hijos eran 4 las vestimentas, que la túnica, la faja, el gorro, que es el mismo de la cofia, que y el de Aarón, el Cohen Gadol, y los calzones, que están escritos más adelante en la parashá. Con ella vestirá tu hermano Aarón, que se refiere a aquellas vestiduras que fueron dichas con Aarón, que son 8 en total: el pectoral, el efod, el manto, la túnica de encaje, el cofia, la faja, la placa frontal de oro, así como los calzones que están escritos más adelante sobre respecto a todos los Kohanim. Entonces, como explican los sabios más a fondo, que la vestimenta de cuatro vestimentas, tiene que ver con el nombre Yud Kei Vav Kei, 4 letras, pero el de 8 nombres ya tiene que ver Yud Kei y tiene que también con las letras de que cómo se pronuncia, que es Amonai. Amonai, V, Yud Kei Vav Kei son 8 letras en total, 8 vestimentas, ya que el trabajo que Cohen Gadol hacía, lo hacía ya también incluso en lo que tiene que ver con el Yom Kippur, que es apaciguar
soportar el pecado de Israel, ¿sí? Apaciguar también se podría decir, la ira al Kadosh Baruj Hu, en este caso, el Midat Adin, ¿sí? Los juicios y todo eso. Y los hijos junto con él, vístelos con aquellos cuatro vestimentas que fueron escritas respecto a ellos. Entonces, seguimos y dice, con ellas vestirá a tu hermano Aarón y sus hijos junto con él. Los ungirás, ¿qué? A Aarón y a sus hijos con el aceite de unción, los vestirá y los consagrará para que oficien ante mí. Les harás calzones de lino para cubrir su desnudez, desde los lomos hasta los muslos serán. Estas estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entre a la tienda de la cita o cuando se acerquen al altar para oficiar en santidad, para que no porten pecado y mueran en un estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Y lo investirá siempre que en la Torá aparece la expresión llenar de las manos. Su significado es de iniciar a alguien en un cargo determinado. Le harás tanto para Aarón como a los hijos calzones de lino, así pues para el Cohen Gadol hay un total de 8 vestimentas y para el Cohen ordinario hay 4. Estarán sobre Aarón y sus hijos todas estas vestiduras. Sobre Aarón las propias para él y sobre sus hijos las que fueron mencionadas con respecto a ellos. Cuando entre a la tienda de la cita, se aplica aquí tanto al santuario como al tabernáculo como tal, y mueran. De esto aprende que cuando un Cohen lleva a cabo su servicio faltándole cualquiera de la vestimenta, se hace acreedor de la pena de muerte a manos del cielo. A manos del cielo quiere decir aquí. Y es un estatuto perpetuo para él. En todo lugar de la Torá donde se enuncia la presión de estatuto perpetuo, se refiere a un decreto aplicable tanto inmediatamente como para las generaciones futuras, para que por medio de él invalidar cualquier servicio realizado como cuando tal decreto no es cumplido. Con esto entonces terminamos aquí el capítulo 28.